En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo, y con el Padre. Amén. De la carta a los Hebreos capítulo 10 versículos del 11 al 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados, ni de sus culpas. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio está tomado según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 1 al 20. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y, por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se le ha comunicado lo secreto del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan,
no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se la lleva toda la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás lo invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la palabra en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos y hermanas, Jesús habla de varios tipos de terreno: el camino, las piedras, las zarzas y finalmente la buena tierra, como hemos escuchado este hermoso evangelio. Déjeme decirle que estos terrenos representan la diferente manera en que las personas reciben la palabra de Dios. A veces las preocupaciones de la vida, los miedos, las distracciones no nos dejan crecer espiritualmente, como la zarza que ahogan las plantas jóvenes. Otras veces, querido hermano, la falta de compromiso hace que nuestra fe se seque rápidamente, como la semilla que cae entre piedras. Pero Jesús, queridos hermanos, nos llama a ser buena tierra, un terreno fértil donde la palabra de Dios pueda crecer y dar frutos abundantes. Sí, tú y yo tenemos un desafío, querido hermano, hoy, como cristiano católico. ¿Sabe cuál es? Identificar cuáles son los obstáculos que nos están impidiendo a ti y a mí crecer como el Señor nos los está pidiendo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hay en nuestras vidas que nos aparta de Dios? ¿Cuáles son esas actitudes o pecados, preocupaciones que están ahogando la semilla que Dios ha plantado en nuestros corazones? Déjeme decirle que Jesús nos invita hoy a prepararnos, a limpiar el terreno de nuestra vida para que su palabra eche raíces profundas. Si se dan cuenta, en el texto a los Hebreos que leímos en la primera lectura, nos recuerda que Cristo, al ofrecerse en sí mismo, nos ha reconciliado con Dios de una vez por todas, querido hermano. Su sacrificio ha preparado el terreno para nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora depende de nosotros recibir su palabra y permitir que crezca en nosotros. Porque como dice la primera lectura, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y la escribiré en su mente, y no me acordaré de sus pecados ni de sus culpas. Querido hermano, mira, cuando el Señor a través de esta carta nos habla, eso es algo muy serio. Poner las leyes en nuestros corazones es como como la palabra del día de ayer que explicábamos, nos convirtamos en esa Virgen María que dijo: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Cuando tú y yo decidimos, querido hermano y hermana, hacer la voluntad de Dios, esas leyes serán escritas en nuestros corazones y ni cuenta nos vamos a dar tú y yo. Porque como te das cuenta, Jesús se quedó con los discípulos y los apóstoles solo. Y dice: a ustedes se le ha dado a conocer la palabra
como debe de ser, mientras que a aquellos no se le da a conocer así, para que no se conviertan. ¿Sabe por qué? Porque habrá personas que escucharán la palabra de Dios y no le harán caso. Entonces el Señor quiere personas que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica, para que seamos de esos que el Señor siembre las leyes en sus corazones y no se acuerde jamás de nuestro pecado, como nos dice en la carta de San Juan, que el que está en Dios no peca. Y el Señor anda buscando corazones que no pequen, querido hermano. Y estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo es para que el Señor encuentre a esas personas que va a encontrar en ellos esos terrenos, pues con esas tierras negras, esa tierra preparada para la siembra. Bendito sea el nombre de Dios. Y es por eso que el Señor nos está llamando a ti, a mí, querido hermano y hermana. No dejemos que los afanes, que las vicisitudes, que los problemas nos cieguen, querido hermano. Vamos a actuar en pos de Jesús. Seamos esa tierra buena para dar esos frutos al 60, al 70 y al 100 por uno. Bendito sea el nombre de Dios. Déjenme decirle, queridos hermanos, que en nuestras vidas diarias enfrentamos nosotros muchísimas piedras y zarzas, esas dificultades, tantos problemas, tantas injusticias. Pero si tú y yo permitimos que la semilla de la palabra de Dios eche raíces en lo más profundo de nuestros corazones, creceremos y daremos esos frutos, incluso en los momentos más difíciles que tú y yo estemos pasando. Seamos de esos que el Señor llame a sola para explicarle la parábola como se la ha explicado a sus apóstoles y a sus discípulos. Y tú y yo somos uno de ellos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comparte esta palabra con tus contactos. Todo el mundo tiene que escuchar la palabra de Dios, porque se ha sembrado en tierra fértil que eres tú. Y así, compartiéndola, también estás evangelizando. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, regálanos un bendecido like y en los comentarios, pues, déjanos por qué tenemos que orar. ¿Qué necesitas de nosotros para en las Eucaristías, las adoraciones, los santos rosarios, pues ponerte en oración? Yo soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con toda la fuerza de mi corazón en el amor de Jesús.